Continuamos aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad, hablando del terremoto, de este sismo que ocurrió el 19 de septiembre, también otro el 7 de septiembre, este mes de septiembre, mes de la patria, donde ocurren estos sismos, donde se pone a prueba a los mexicanos en esta ayuda, en esta postura solidaria que tiene que haber para reconstruir lo que acabó, pues, la madre tierra, porque la madre tierra, la tierra es un organismo vivo y a muchos se les olvida. Y uno de los problemas que han existido en la Ciudad de México es que ha centralizado todo. La gente ya no cabe. Hay un exceso de automóviles, hay un exceso de edificios, hay un hacinamiento social en esta ciudad y hay un abismo, también hay una brecha socioeconómica terrible, donde pues vemos mucha solidaridad y mucha empatía en zonas como la Condesa, como la Roma, pero otras zonas están desprotegidas. Hay una iniciativa de los individuos que son pues beneficiados por pertenecer a una clase socioeconómica, pero que se limitan a estar en las zonas que son agradables para ellos, ¿no? Sí, ese es un punto muy duro, pero se tiene que discutir, ¿no? La inequidad urbana que existe en la Ciudad de México y la inequidad que existe entre los espacios rurales y las ciudades en México, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la parte rural, ¿no? Morelos y Puebla en este momento están destruidas muchas viviendas. Oaxaca, Chiapas. Y no solo por el terremoto, ¿no? Es producto de una política pública deficiente por décadas, sino es que por siglos de ignorancia hacia las comunidades rurales de nuestro país, en el norte, centro, sur del país. Esta gran brecha que le metes toda la inversión al norte del país, desproteges el sur. Y por la inequidad financiera y económica y de oportunidades que existen, ¿no? También. Efectivamente, ayer, estos días ha llegado la ayuda de manera abrumadora a la Roma Condesa, a los centros de poder, cultura y economía de la Ciudad de México y del país. Sí. ¿Y por qué? Porque tienen la convocatoria mediática. ¿Por qué? Porque tienen el poder social. ¿Y no está mal? Porque, no está mal. El tema es por qué... ¿Por qué ahí? No, y por qué en otras, o sea, está mal, no está mal en sí. Hay que hacer una crítica, hay que ser crítico. Exacto. ¿Qué significa que se concentre aquí? Que no se concentre en otros lugares, ¿no? Así es. Y esa inequidad es real y no solo es por el terremoto. Ha estado en México desde su fundación, ¿no? Que es la inequidad financiera. La OCDE acaba de publicar la semana pasada exhortando a México resolver ese problema de salarios y de inequidad, porque es un problema grave, ¿no? Hablamos de solidaridad y la solidaridad que se vio ayer en el país y en la Ciudad de México. En cada esquina del país hubo donadores, ha habido lugares y gente organizada para ayudar a la Ciudad de México y a los afectados del terremoto en todo el país, ¿no? Ajá. Pero esa solidaridad corre el riesgo de volverse una simulación o una palmada en la espalda creyendo que hicimos un buen trabajo, pero el trabajo apenas empieza. Así es. Tenemos que pensar nuestra relación como mexicanos, nuestra solidaridad como mexicanos en el día a día y pensar en el terremoto y en las tragedias que viven diario millones de personas a kilómetros de distancia de Polanco y de estos lugares ricos que están viviendo con salarios muy bajos, con transporte de mala calidad, sin seguros médicos, ¿no? Sin acceso a empleo, con feminicidios. Y con el narcotráfico, y este es el México diario. Y es un México que está matando gente. Exacto. A un volumen en 10 años en 192,000 personas. Sí, es patético, ¿no? Ver los casos que se están aprovechando los delincuentes para robar, para asaltar. Es patético, pero es producto de la pobreza, es producto de la exclusión, es producto de la necesidad. Así es. Y de la falta de autoridad en este país, no autoridad, de autoridad competente, de planeación competente, de solidaridad entre mexicanos. La solidaridad que estamos mostrando ahorita es un poco hipócrita, en mi opinión, porque sí se nos olvida hablar de todos estos problemas antes de la tragedia, y solo hablamos de ellos después de la tragedia. En vez de planear, reaccionamos. Y es la cultura que hemos compartido como mexicanos en los últimos 30 años. Sí, reactiva. La reactiva sobre la que planifica, ¿no? Yo creo que es momento de planificar, y planificar pensando en todos, en el bienestar de todos. Porque lo que es bueno para uno es bueno para todos, ¿no? Claro. Y la realidad es que en este México la corrupción cuesta vidas, ¿no? Lo vimos en el terremoto. Y el que no se revisen bien los edificios, el que no se construya adecuadamente, el que no se piense en mejores construcciones para zonas sísmicas, nos tiene hoy aquí, ¿no? Y sí es una tragedia. Yo también he vivido en la Ciudad de México y a familiares y demás, ¿no?
pero no es nada más hablar de la tragedia humana, Ajá. sino de la falta de los políticos, ¿no? Cómo los políticos no salen a actuar, a poner sus manos ante la tragedia que hubo el martes en la Ciudad de México. Y hay una división, Senadores, o sea, diputados son los mayores desaparecidos les guste de o este no país. les guste, Osorio Chong, que es secretario de Gobernación, se acerca a la zona afectada y lo corren como si fuera a mí me parece delincuente, una muestra... en vez de apoyarse en él como secretario de Gobernación y canalizar recursos, canalizar ayuda de forma adecuada. Sí, pero yo creo que ahí también habla de la falta de credibilidad que le tiene el pueblo al político mexicano, ¿no? Y que el político mexicano ya no pertenece al pueblo. Sí. El pueblo salió a llenar ayer las calles de México, de todo México, para donar, para reconstruir, para hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Y efectivamente, en los próximos meses y años y décadas, sigue nuestro rol como mexicanos, ver dónde nos vamos a involucrar como sociedad civil. Exacto. Y cómo nos vamos a empezar a organizar para exigir como ciudadanos que se construyan buenos edificios. Sí, Que, no que quieren... las desarrolladoras inmobiliarias tengan verdadera responsabilidad legal, porque ahorita no la están teniendo, cuando ellos son los que promueven y venden estos edificios malos. No mal quieren que construidos. lucren los partidos políticos, y vamos a hablar más adelante También. de eso, con el dolor ajeno. Pero el secretario de Gobernación es el secretario de Gobernación y tiene una labor que hacer. Sí, pero no hubo una planificación por parte de la Secretaría de Gobernación. Los protocolos no alcanzaron, fueron rebasados por incompetencia. Aquí la corrupción es una dimensión. Sí, pero ese caso donde lo golpean. Pero la y incompetencia es otra. Ajá. Yo creo que, no, o sea, al final Osorio Chong se merece de alguna manera todo ese trato del pueblo, porque sí, no se nos olvida en los 43, no se nos olvida lo que han pasado de esta sexenio, que son los más crueles. No se nos olvidan los 40,000 desaparecidos. No se nos olvida el ejército que está allí, la marina que está allí. Sí, pero no le que vas a tortura, cobrar que factura no en ese momento, en una quizás, catástrofe, no en una o sea, crisis, no. tiene que haber también un respeto pero sí se a tiene su... que discutir después, porque efectivamente, o sea... sí. ¿Por qué surge el miedo hacia el ejército? Pero en la porque catástrofe el ejército es un ejército necesita ser solidario con violaciones de derechos con las humanos. propias autoridades. Sí, siempre y cuando tenga legitimidad. Yo creo que es un derecho de cualquiera mandar a chingar a su madre al político. Ajá. Yo creo que es un derecho de cualquiera como mexicano. Más cuando han demostrado incompetencia, insensibilidad y falta de humanidad, como Osorio Chong. Él no estaba capacitado para ayudar, él fue como político, no como ciudadano. Se necesitaba el ciudadano Osorio Chong, no se presentó. Y todos los demás políticos que no se presentaron tomaron la decisión de no presentarse como ciudadanos. Esa es una falta cívica. O sea, yo creo que allí el ciudadano mexicano se tiene que despertar y darse cuenta que no se necesita el político para organizarse, que entre mexicanos nos organizamos, sí, bien y mal, con defectos, sí, pero que el gobierno mexicano fue rebasado una vez más por incompetencia y por corrupción. Y esas dos cosas nadie las quiere hablar, pero se tienen que hablar. Porque esa tragedia está a esperarse a repetirse otra vez en 30 años. Claro. Y vamos a volver a construir y edificios más altos y más gente en la Ciudad de México. Y estamos hablando de un problema urbano. Ningún gobierno tiene la voluntad. De un problema urbano que aparte está volteando a ver la comunidad internacional. Sí, el gobierno ya tiene que asumir una voluntad. La comunidad internacional, por ejemplo, hoy de sismólogos, sabe que sí fue un error de planeación. Y esto, porque en México no se discute en los medios, nadie lo conoce, pero sí. México también es vergonzoso lo que está pasando. Porque estamos viendo el caos, nuestra falta de preparación, nuestra falta de planeación. Exacto. Vamos a una pausa y regresamos con ese tema de los medios. Envía todos sus comentarios a redes sociales. Ya regresamos.